como director de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República, a cargo del Museo de Arte Miguel Urrutia, el Museo del Oro, la Casa de la Moneda, la colección permanente de arte y las demás salas de exhibición de la institución. Ha realizado investigaciones y curadurías relacionadas con el Museo Nacional de Colombia, el Museo La Tertulia y el Banco de la República, además del Museo de Arte Contemporáneo MAC Lima, Perú, del cual fue su director desde 2018 hasta 2023. No, va a ser directo de página web. Va a navegar. Voy a navegar. Ah, bueno, perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Acabo de aterrizar, un poco corriendo, pero feliz de estar acá. Y gracias, Pedro, por la invitación y a todo el equipo de la universidad y al equipo del Centro Cultural del Banco de la República acá en Manizales por la acogida. Yo quedé sorprendido cuando Pedro me comentó su interés en que abordara un proyecto puntual del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Lo voy a hacer, no te preocupes, lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Pero es que esta oportunidad es magnífica porque mucho de mi experiencia laboral ha sido relacionada con colecciones, con gestionar colecciones, con curar colecciones. Entonces tendría como muchos otros ejemplos y muchas otras experiencias para compartir. Y lo del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que ya más adelante entraré a profundidad, eso está relacionado con otros diversos proyectos que he hecho en Colombia y también que hago actualmente como director de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. Yo estoy a cargo de básicamente todo lo que sucede relacionado con la gestión de la colección del Banco de la República, tanto en los museos de Bogotá como en los centros culturales en el país, especialmente aquellos que pueden recibir obras originales como este. Y entonces, pues, limitar mi discurso o mis palabras a Lima, a la experiencia de Lima, es difícil. Por eso mismo, porque hay mucho material y mucho contenido que me encantaría compartir, pero lo voy a hacer y primero voy a comenzar desde unos antecedentes justamente. Quería como empezar con esta idea y es, bueno, acá pueden navegar muchos proyectos curatoriales, pero realmente quiero empezar hablando de este en particular, que me emociona mucho, me enorgullece mucho, ya tiene sus años, y digamos que fue una de las primeras retos que recibí para comprender una colección y para asirla y poder generar un proyecto curatorial de carácter permanente. Se trataba de la colección del Museo de la Tertulia en Cali. Y quiero empezar acá justamente porque ahí empezaron las reflexiones, desarrollando este proyecto, empezaron las reflexiones sobre lo que implica esta gestión curatorial con una colección de arte. La primera lección es que no existe una norma, no existe una fórmula. Cada colección en su particularidad es la que determina
cómo abordarla y cómo interpretarla, y la colección está determinada por su historia, por su espacio, por sus públicos, por el potencial de ser activada, de ser interpretada, por los recursos de investigación que la rodeen, y cada colección va a ser diferente en ese sentido. Esto es como algo que lo entiendo también, no solo para la colección, sino también para la gestión museística en general. Cada museo, porque en muchas conversaciones me preguntan como sobre, no sé si fórmulas o estrategias o metodologías para la gestión museística, y lo que hay que responder es cuál es el perfil y cómo es el perfil de esa institución a la que nos estamos abordando, y de sus públicos y de sus espacios y de sus equipos, y ahí es donde uno puede construir unas metodologías a partir del entendimiento de la particularidad de eso. Eso pasa con las colecciones, y eso fue como esas primeras reflexiones que hicimos. Voy a hablar en plural para este caso porque lo trabajamos con un grupo de investigación que se llamaba En un lugar de la plástica en ese entonces, y éramos 3 investigadores con Julián Serna, que es otro investigador de arte, y Felipe González. Si conocen Laguna Libros, es el editor de Laguna Libros. Ahora se dedica a hacer libros y ya no hace esto, pero siempre quiero como reconocer el nombre de ellos dos como parte de una conversación integral en esa época, que a partir de la cual generamos estas reflexiones. Y para ir muy rápido por esto, acá hay un error en la página, no es Jorge Tadeo Lozano, es Museo de la Tertulia, naturalmente. Acá quiero pasar por las imágenes rápidamente para que se den una idea de una colección que era, bueno, obviamente artes plásticas, naturalmente, siglo XX con énfasis en años 70s y 80s, porque en Cali se habían hecho las Bienales de Artes Gráficas y el Museo de la Tertulia había recibido toda la producción gráfica de ese entonces, además de muchísimas donaciones de artistas que han pasado por ahí. Y voy a estar pasando y ya les voy contando anécdotas y reflexiones sobre este proceso. Esta es la primera. Había un material inmenso de obra gráfica, inmenso, casi que el 80% de la colección es obra gráfica, por lo que les estaba contando, por la realización de las Bienales de Artes Gráficas en la Tertulia, y eso nos obligaba a tener un componente en obra sobre papel, un componente muy grande, y a la vez eso determinaba que tuviésemos que hacer un plan de rotaciones cada 4 meses. Para la obra en papel. Entonces hicimos un esquema para que lo que fuera caballete y escultura se mantuviera fijo, con algunas rotaciones que ocurrieron eventualmente, pero sí teníamos espacios designados para papel y rotaciones en papel, y eso era un reto importante porque no era determinar un solo guión curatorial, sino que teníamos que en un año determinar 3 guiones curatoriales para las diferentes rotaciones. Esto por términos de conservación, naturalmente, por la humedad de Cali y bueno, las condiciones del lugar, pero también era muy satisfactorio como que los públicos estuvieran activos cada 4 meses. Hay un reto enorme con las exposiciones permanentes, y es la caducidad del proyecto cuando es permanente. Al principio puede ser un éxito, pero realmente el verdadero reto de un proyecto permanente es mantenerlo en el tiempo y que los públicos sigan muy pendientes y muy interesados en ello. Ahí me refiero, por ejemplo, al caso del Centro Cultural Luz y Tejada en Pereira. Tuvo un excelente arranque, un excelente inicio, naturalmente, porque genera expectativa, genera interés, genera como la sorpresa, y luego mantener eso es muy difícil a nivel administrativo, lógicamente, como que sostener recursos, sostener equipos ahí, pero también a nivel de interés del público hay que concebir las estrategias de activación al mismo tiempo que se concibe el proyecto curatorial, para que eso tenga
permanecía en el tiempo. Y eso era lo que ocurría acá en la tertulia, y por eso les digo que pensar en ese modelo de rotaciones resultó muy efectivo. Y cada rotación tenía su propia inauguración y sus propias formas de comunicación, entonces la población y los públicos se mantenían muy interesados en ello. Vean, estos son como... Y donde había papel, por ejemplo, esta sala, eran montajes muy elementales, muy sencillos, porque eso nos permitía también quitar y poner sin una complejidad museográfica y sin pues, necesidad de transformar mucho el espacio, sino que era simplemente cambiar imágenes cada cierto tiempo. Es una colección fantástica, no me voy a detener en las partes pues, ya del contenido, pero es una colección fantástica de gráfica internacional. Y para el resto de piezas, como les estaba diciendo, eran piezas fijas que estaban organizadas de acuerdo a unos ejes temáticos. Rara vez he trabajado, cuando trabajo colecciones, rara vez lo he hecho de manera cronológica. Creo que en todos los proyectos en donde he estado involucrado lo hemos abordado de manera temática. Y dentro de las fichas técnicas o dentro de los textos, abordar los contextos y abordar el contenido que hace que el público comprenda algo del contexto histórico, pero la narrativa curatorial general nunca ha sido cronológica, porque creo que los públicos se conectan mucho más con temáticas transversales a su existencia. No sé, esto era animales, me acuerdo, pero pues también hay ideas sobre el espacio, sobre la experiencia de ciudad, sobre el cuerpo, sobre ¿qué más puedo nombrar acá? Ya van a aparecer los temas. Estos animales, por ejemplo, ahí pueden ver como formas de hacer relaciones ahí temáticas y formales entre piezas. Acá ya había una sección sobre la abstracción y sobre cómo una parte muy enfocada en las materialidades y la abstracción. Acá era una parte relacionada con la industria, y era toda una reflexión sobre el material industrial y sobre cómo la intervención no sé, el metal, los tornillos, de toda esta estética maquinaria en las colecciones. Voy a pasar rápidamente, como les digo, esto es un antecedente, pero se los quería mostrar verdaderamente porque fue un ejercicio que como grupo nos abrió la cabeza a las posibilidades de juego. Creo que eso era como lo concebíamos en ese entonces, y era como lo que disfrutábamos en el trabajo en equipo, era como la posibilidad de jugar con esos suministros que eran las obras de arte y poder hacer este tipo de relaciones y vinculaciones, a veces crípticas, a veces no, pero también como tratando de que entre las obras dialogaran. Esta pared era clave, por ejemplo, nos gustaba mucho haber logrado esta pared, era una sala dedicada al cuerpo, y en el fondo estaban dos obras, vean que son dos obras relacionadas con torturas, como con esas formas de torturas en los años 70. En las dos obras se ven personas colgadas, una es de Pedro Alcántara, la otra es de Sonia Gutiérrez, a la izquierda Pedro Alcántara, a la derecha Sonia Gutiérrez. Y las obras las colgamos altas, más altas del nivel usual, que unos 50 o por ahí, pero más altas de eso, de tal manera que la obra se sintiera que colgaba del techo. Y en el primer plano lo recibía en sala esta chica, que es Teresa la Mujer Mesa, de Hernando Tejada, que es como esta chica simpática, sonriente, desinteresada de una realidad mucho más compleja que la que está a sus espaldas. Y esas sutilezas narrativas eran las que nosotros tratábamos como de construir en diferentes paredes, en diferentes espacios. Pero como les digo, el inmenso gozo de hacer estos proyectos era el juego con las obras, era la búsqueda de narrativas
que pudieran comunicar al público otras capas otras posibles capas para la comprensión de las obras. Teníamos unos buenos retratos, esto era objetos y bodegones, entonces también como una cantidad de alusiones sobre lo doméstico y sobre los objetos. Bueno, hay paredes que estaban solo con papel, como estas, entonces eran las paredes de las rotaciones y las otras paredes con... Había juegos museográficos, que eso yo lo incentivo mucho en cualquier montaje expositivo, y es increíble que generaba mucha controversia, algo que no me parece que no es nada controversial, pero el hecho de colgar una obra de Santiago Cárdenas casi a nivel de piso, este es un ejemplo, pero por el tipo de imagen, fíjense que es la pintura de una esquina, de un suelo, es el artista mirando hacia abajo. Entonces, en esos recursos museográficos, por elementales que parezcan, estamos ayudándole a la obra, al espectador, a tener una aproximación de la obra, de cómo el pintor hizo esa pintura, la hizo pintando hacia abajo. Entonces, como ese tipo de recursos espaciales que permiten elaborar la narrativa. Y lo que les decía, había gente indignada, muy raro, pues creo que hay cosas más importantes para indignarse, pero sí, como una especie como de respeto de esa sacralidad de la obra de arte, que por qué en el piso, y pues porque es un piso, ¿no? Pues ese tipo como de juegos que hacíamos. Creo que tuvimos la fortuna de tener, ahí ya terminó el carrete, creo, no sé. Ahí había temas sobre paisaje y sobre naturaleza, entonces fíjense el contraste de estilos también, entonces no son exposiciones que definan como esto es el arte conceptual o este es el arte abstracto, como podríamos, por ejemplo, hablar de esta foto, tendríamos que hablar de Antonio Caro y sus plantas de maíz, hace parte de una tendencia que es el arte conceptual de Colombia, y en el fondo, sí, como no hacemos esas distinciones como de unas categorías de la historia del arte, eso no aparecería nunca en un proyecto que yo esté presente, sino que lo que me parece que es relevante es cómo un artista, cuáles son todas esas posibles maneras como un artista aborda el concepto naturaleza. Y es el concepto naturaleza el que une al artista con el espectador. La palabra arte conceptual o arte abstracto o cualquier categoría de la historia del arte no conecta con el espectador. El espectador no le es absolutamente ajeno a una terminología teórica de nuestro nicho. El espectador conecta con una dimensión de su existencia que comparte con el artista. Ciudad, naturaleza, cuerpo. Cuerpo es el más conectador, ¿no? Todos somos cuerpo, todos nos conectamos con el cuerpo. Pero es como esas formas de integrar imágenes y de integrar tiempos que nos resultaban interesantes. Y acá este es un ejemplo bien bonito. Me encantaba esto que hicimos, quise hacer más, pero no fue posible. Eran réplicas de obras destacadas de la colección de La Tertulia, réplicas táctiles. Entonces pudimos hacer un programa para invidentes y sostuvimos un programa para invidentes para que pudieran como tocar las obras y pues hicimos como, habían unas como las esculturas que estaban más enfocadas en textura y otras que estaban más enfocadas como en planos y como en la delimitación de planos y compositivos y formas geométricas, pero pues permiten también elaborar otras narrativas y otras dimensiones alrededor de las obras. Y había proyectos invitados, llamábamos artistas contemporáneos, para hacer diálogos en un espacio asignado para ello, para hacer diálogos con la colección. Entonces hacíamos no convocatorias, sino bolsas de trabajo
para artistas que queríamos que desarrollaran algún proyecto, y cada 4 meses, con las respectivas rotaciones, cambiaban los artistas. Este es Miller Lagos, un ejemplo de él usó el archivo de la tertulia, hizo estas esculturas con el archivo de la tertulia con el centro documental, y era una instalación de estas columnas de lámparas. Corría el 2012, cuando las cámaras digitales no eran tan buenas como ahora, entonces me disculpan por las imágenes. Pero yo quería empezar este proyecto, de verdad, le tuvimos mucho cariño, y como les digo, fue como el germen de un inmenso interés por conocer colecciones, entender colecciones, investigar colecciones. Y luego yo trabajé en el Banco de la República. Tuve el placer de inaugurar en esa época, en el 2016-17, inaugurar este edificio con una exposición que se llamó Decir el Lugar. No sé si la vieron, pero fue mi consentida, así como mi proyecto que más le puse cariño en esos años. Esa exposición estuvo acá un tiempo. De esa exposición quedaron unas obras acá instaladas, me encantó verlas ahorita a la llegada, me pareció lindísimo como saber que quedaron donde las dejé. Y bueno, esa fue como un periodo también de conocer muy bien la colección del banco. Y mi gran enfoque durante esos años, fueron 4 años, fue el proyecto de Manizales. A mí me llamaron para trabajar Decir el Lugar y para producir Decir el Lugar. Se acabó ese proyecto y yo tuve como un momento como de necesidad de cambio de contexto, y me fui a Perú a dirigir este museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Entonces ahora sí voy a entrar al tema que Pedro quería. Después me explica bien por qué este en particular. Pero fue ahí yo llegué a un museo. ¿En dónde estoy? Yo llegué a un museo que tiene una historia complejísima, porque es un museo, porque el contexto peruano a nivel de gestión de museos es bastante diferente al colombiano. Nosotros estamos, algo está pasando acá. Ya, listo. En Colombia hay como unas instituciones muy fuertes desde lo público que han sostenido, mal que bien, siempre queremos que sea más, siempre queremos que sea mejor, pero mal que bien han sostenido cierta estructura cultural: Ministerio de Cultura, cámaras de comercio en ciudades, alcaldías, Banco de la República, por supuesto. Y eso mantiene una estructura que hoy reconozco muy valiosa, aunque está fracturada, pero que reconozco que ha sido muy valiosa, y le pedimos más y exigimos mucho más de ella siempre. Pero cuando llegué a Perú, nada de eso. Entonces, cuando llegué a Perú, empecé a valorar muchísimo lo que Colombia tiene a nivel de estructura cultural, de verdad. Y este museo es privado, y la estructura cultural es esencialmente privada, lo cual dificulta mucho la sostenibilidad de las instituciones y de los proyectos, porque es muy costoso y difícil. Se necesita una base de lo público, es absolutamente necesario para que funcione, y el modelo ideal es la mezcla entre lo público y lo privado. Como puede, por ejemplo, operar de esa manera, con dificultades y con exigencias y con retos grandes, pero como puede operar, por ejemplo, un museo como Museo de Arte de Pereira, que es un muy buen museo, es fantástico ese proyecto, o el museo, o el Roldanillo del Valle, o la Tertulia en Cali, de la que acabo de hablar. O sea, son milagros. Esos museos son milagros, pero operan porque tienen esta posibilidad de trabajar como de aliar lo público y lo privado. En Perú sería impensable que una ciudad intermedia tuviera un museo de arte contemporáneo, impensable.
con una programación como la que tiene el de acá de Pereira o la Tertulia, y se concentra en Lima, porque la riqueza del privado se concentra allí. Entonces, todo esto, también para decirles, y vuelvo a lo primero que les explicaba, todas esas particularidades son las que determinan el reto, son las que determinan la manera y los métodos como se aborda la institución museal o las colecciones que le correspondan. Una cosa fue haber trabajado en Colombia, en Cali, otra cosa fue haber trabajado en Museo Nacional. No les hablé de proyectos de Museo Nacional, pero hay varios con colección que hice. Otra cosa es haber trabajado en el Banco de la República por todo ese peso institucional y de gestión de lo público que tiene. Pero acá fue para mí una sorpresa y fue para mí un aprendizaje inmenso llegar a una institución que era eminentemente privada y que yo tenía que pedirle a empresarios, convencerlos de lo importante y lo lindo y lo valioso y lo pertinente que es el arte y que por favor deme plata. Y hacer esa gestión es muy tremenda. La aprendí a hacer allá en Lima, pero era la única manera. Entonces ven ahí ven, logos, porque eso es lo que evidencia que hubo como una gestión ahí de gestión de fondos. Y quería contarles esto para darles el contexto del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que es un museo privado y que como museo privado tiene estos retos financieros. Un museo muy nuevo, el edificio muy nuevo. El edificio estaba desde el 2012, muy reciente, comparado pues a las historias de museos de arte moderno, museo de arte contemporáneo latinoamericanos que ya son, o incluso la Tertulia o Museo de Arte Moderno de Bogotá, son edificios de proyectos museales de 60 años o más. Este es un edificio muy nuevo que heredó, que se conformó como museo gracias a una herencia de algo que en los años 50 se llamó el Instituto de Arte Contemporáneo. El Instituto de Arte Contemporáneo era esencialmente una colección. Era una colección que los artistas le legaban a una entidad para que eventualmente construyeran un museo y eventualmente mostraran eso. Ese eventualmente fue 50 años después. Esa colección reúne principalmente artistas modernos, obviamente peruanos, pero latinoamericanos en general, de los años 50. Sí, está bien acá. Entonces, demoré como 3 años para poder hacer este proyecto que fue pequeño. La escala de lo de la Tertulia que les acabo de mostrar es mucho más grande. Quiero saber por dónde empezar. Voy a empezar por acá. No, un momento, qué pena. Ya. La escala de la Tertulia era mucho más grande. Logramos hacer una exposición en una sala de 200 metros cuadrados, este proyecto, y lo hicimos. Nosotros llevábamos 3 años trabajando exposiciones temporales, pero las exposiciones temporales son financieramente muy exigentes, muy exigentes. Y el costo operativo de un museo es directamente proporcional a la cantidad de metros cuadrados. Entonces, entre más grande, más costoso. Es una fórmula así tal cual. Y esos costos lo generan hacer exposiciones temporales, estar rotando y haciendo proyectos cada tanto. Y porque entonces toca pintar, despintar, hacer fichas técnicas, imprimir, volver a quitar, contratar montajistas, contratar el de las luces. Sí, toda esa operación es muy costosa y está directamente relacionada con metraje. Por eso, en los últimos años, no solo este museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, sino de verdad bastantes en Latinoamérica, han resuelto potenciar sus colecciones en montajes permanentes para dejar unos espacios más estables, para que no generen tanto gasto regular y que sean unos espacios estables con una activación educativa
activa, por supuesto, pero que no haya todo este desgaste operativo que resulta exigente a nivel financiero. Eso hace parte pues, de las razones de esto, por supuesto, una de las razones más pragmáticas, pero también la necesidad de poner en valor el acervo, poner en valor la colección, poner en valor unas piezas que han estado guardadas por años y que deben ser reevaluadas, repensadas, analizadas desde puntos de vista contemporáneos, y que además pueden contar una historia sobre la misma institución, sobre las mismas sociedades, sobre las mismas sensibilidades artísticas a través de los años en una sociedad. Entonces todo esto nos permitía, fueron como las motivaciones para, después de 3 años, lograr conseguir unos fondos para hacer esta instalación de una pequeña muestra de lo que es la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Hay más, es mucho más grande la colección, una colección, no recuerdo con exactitud cuántas piezas, pero pues no exhibimos todo el conjunto, exhibimos una selección, lo que cabía en la sala de 200 metros, las otras salas sí las dejamos para temporales. Y de nuevo, quiero mostrarles como esos recursos curatoriales, esos juegos de imágenes que nos permitían como unos juegos narrativos entre obras. Entonces vean como a la derecha una pintura costumbrista finales de años 40, de estas ovejitas y campesinos, y a la izquierda como este animal más en la línea de interpretación cubista de Wilfredo Lam. Entonces también como presentar al mismo tiempo y como en un diálogo unas formas de representar el animal o representar unas referencias de la naturaleza, pero en 2 posibilidades técnicas, en 2 temporalidades. Ahora les hablo de la museografía de esta exposición, que es como lo más curioso y lo más raro de todo el proyecto. Ahí entrando, entonces ven a la derecha, bueno, estos animales, también eso nos permitía hablar un poco, esta anterior, nos permitía hablar mucho sobre como formas de comprensión del arte moderno. La colección del IAC, que es esta, se había consolidado en los años 50 y 60 bajo esta como tensión entre la abstracción y lo figurativo. Esos son como unos debates que hubo en toda Latinoamérica, en prensa, como si lo abstracto es arte o si lo figurativo debe ser abstracto. Bueno, toda esa tensión de esa época que era muy típica en los debates académicos. Esto, digamos, nos permitía como generar esa tensión de lo figurativo y lo abstracto, y también decir que lo abstracto realmente no es tan abstracto. Lo abstracto simplemente son como interpretaciones de la experiencia del mundo real. Y son 2 líneas que determinan mucho del recorrido posterior de la sala y que se pueden ver ya en diferentes formas en la sala. El arte peruano está lleno como de referencias al paisaje mítico, a ese desierto que tienen, como con estas huacas y con esta herencia precolombina. Entonces pues había un poco de eso, sí, como esta cosa muy del desierto y del paisaje costero, muy presente. Mucho abstracción, pero por lo que era la naturaleza misma de la colección. Como les digo, es una colección que venía heredada desde los años 50, entonces pues tienen toda esta recursos de obras de esa época. Y para ese proyecto hicimos algunas gestiones de donación a artistas contemporáneos que nosotros creíamos que podían seguir alimentando la colección para generar los diálogos. Por ejemplo, uno de ellos es esta pintura del centro, esta que les señalo, que es de un artista que trabaja con estas geometrías, como pintando espacios urbanos. Bueno, tiene otro tipo de representaciones, pero nos interesaba esta, de espacios urbanos, como
apoyándose en esa herencia de la abstracción geométrica, que es, por ejemplo, el recurso de la mano izquierda. Esto es una pintura de los años 50 y esta es una pintura de 2021, 2020, porque esta es de pandemia, porque hay una gente ahí en las casitas, dentro de las casitas hay gente con tapabocas en la pintura. Entonces nos parecía increíble, como que linda una evidencia contemporánea de una situación del 2020 en el museo, en diálogo con una pintura de abstracción geométrica de los años 50, ¿sí? Como que nos parecía que dialogaba muy bien. Y también comisionamos esta pieza, es un artista peruano, Alberto Casari, que donó la pieza, que también nos ayudaba a relacionarlo con toda una herencia de textiles y de abstracción también geométrica, que es muy evidente ahí en la sala. Hay toda una carga iconográfica sobre lo precolombino, lo ritual. El arte peruano moderno y contemporáneo está lleno de esos códigos y referentes de su herencia prehispánica. Obvio, pues porque tuvieron pues este gran imperio y estas culturas como tan ricas y tan nutridas y tan imponentes, que aún para el arte contemporáneo son recurso visual y son recurso identitario. Digamos, el mayor exponente en ese sentido en la historia del arte moderno peruano es Fernando de Cislo. Es una pintura muy bella que es esta de acá, y nos encontramos con una belleza que para mí fue una sorpresa, de un Olga de Amaral, que es este acá, y estaba en la colección. Entonces Olga de Amaral trabajaba el concepto del dorado, y también como el dorado como un código como de fuerza, como de identidad cultural y de una tradición y de una carga de un pasado esplendoroso. Digamos, como lo entiendo a partir de estas piezas de ella, y la relación con el trabajo de Cislo pues era como ahí muy interesante, como ese rescate del pasado para traerlo al presente. Entonces son como juegos curatoriales en esa línea, todo el tipo de reflexiones que hacíamos. Por ejemplo, acá hay una obra de Carlos Cruz Diez, venezolano acá, que es un cinético venezolano muy conocido, y asociado con una forma de cinetismo, entre comillas, contemporáneo, de una artista peruana viva. Entonces, es ese tipo como de asociaciones y de juegos. Luego ya al final de la exposición se ponía un poco más trágico, había ya relaciones de historia de la violencia, de contextos sociales y políticos pues como más complejos. Tristemente, las obras que más profundizan sobre esos aspectos de violencia en esta colección son obras de artistas colombianos. Beatriz González, acá a la izquierda, nos encontramos esta pintura, era una pintura para mí inédita, yo la encontré allá y era como, no puede ser que acá exista un Beatriz González, y esta es una pintura de Miguel Ángel Rojas, como en los años 80 cuando hacía pintura. Bueno, esto es una ceramista peruana que es fantástica, Cuculio Velarde, ya una vitrinita más relacionada con temas de feminismo. Y bueno, vean como que es esencialmente este proyecto como lo que hicimos conjuntamente. Esto fue un trabajo curatorial entre 3 personas, con Juliana Vidarte, que era entonces la curadora del MACLIMA, y con Patricia Pajuelo, que fue una investigadora que nos apoyó, y con Yosu Aramburu, que es un artista. Éramos 4 personas, perdón. Yosu Aramburu, un artista plástico conocido allá en Lima, contemporáneo, y Yosu diseñó esta museografía. Es muy bella, porque, y no sé si lo notan, es una estructura metálica, y el soporte es plástico, es un plástico opaco, tensado de arriba a abajo. Y nos gustaba mucho ese carácter. Lo que nosotros buscábamos era justamente esto que pasa acá, que se viera el detrás de, como que hubiera una especie como de sensación de un cuerpo detrás de las obras, como de una historia que se puede ver en la parte detrás del bastidor, como una especie como de tras bambalinas que no está absolutamente revelado, pero está apenas insinuado, y eso materialmente nos parecía
poderoso en la sensación visual del material en el espacio expositivo. Las obras estaban colgadas de estas travesaños, los horizontales, no sé si los ven estos. Ahí están, las obras están soportadas ahí, muy bien colgadas, porque el plástico no se podía, el plástico pues se rasgaba, pero el plástico generaba estas transparencias en el espacio, y como era un espacio tan pequeño, muy saturado de obras, entonces nosotros sentíamos que el drywall podía como apeñuscar excesivamente esos recovecos. En cambio ese plástico hacía que se sintiera mucho más ligera toda la sensación espacial. Fue muy bonito, digamos, esto fue un experimento. Yo estaba muy preocupado, como voy a hacer, de verdad me van a poner a hacer una exposición con plástico, y después lo vi, fue lo que más me gustó de este proyecto, realmente la museografía, estoy supremamente orgulloso. Y las varillas, todo el andamiaje, no se ven las fotos, pero era un rosadito muy claro, como un blanco con una gotica de rojo. Entonces hacía como, le daba una calidez al espacio, toda esa estructura, muy bello, y la experiencia espacial resultaba siendo cómoda, a pesar de que era una sala pequeña, llena de pinturas poderosas visualmente, pero no se sentía así gracias a los recursos museográficos. Bueno, este es el proyecto de la colección MAC-Lima, pero hay algo clave con este proyecto de la exhibición, y es lo que también les decía al principio, y es la manera como de verdad se enriquece una colección, no solamente en su exhibición, sino hay muchos niveles de trabajo con estas, y es este proyecto, este link acá, catálogo digital. Este es un proyecto que de por sí ya nos requirió también gestionar más recursos, porque implicó primero subir las obras a la página web. Digamos que eso, bueno, allá había unas imágenes en alta, hicimos una gestión de derechos de autor, eso siempre va a ser la pesadilla. Hoy en día para los museos es la mayor pesadilla. Yo no sé si lo están desarrollando en la universidad, pero ténganlo en cuenta, derechos de autor es de verdad ahora toda una situación, para bien y para mal. Para bien por la protección pues, de los derechos de autor de los artistas, por supuesto, eso es loable y es válido, pero también para la gestión misma de instituciones culturales resulta siendo muy complejo las limitaciones que implica no poder publicar cosas, no poder hacer visibles cosas, en fin, es un debate. Eso nos tocó hacerlo para esto, bueno, lo resolvimos después de un tiempo, y logramos hacer dos cosas. Una, como les digo, la subida de la colección en la página web, que no existía, no había un acceso a web a la colección. Y pues esto es fundamental para que los públicos y la gente que navega a web y consulta pues llegue a las cosas y tenga suministros de información. Vean, tienen un botero acá en la colección, no sé si habrá textos. Bueno, y tiene como su filtro de búsqueda. Es básico, pero realmente fue una novedad para un museo que nunca le había puesto atención a su acervo, nunca le habían... No había ningún tipo de atención ni interés en lo que tenían. Algo pasó acá que no me salió bueno, que buscamos pinturas como lo más nutrido. Uy, está raro eso. Bueno, pero ahí pueden ver como lo básico de tener un catálogo abierto al público. Está raro, tiene como un error la página. Bueno, perdón por estas imágenes. Algo clave, por ejemplo, que motivé en ese entonces durante los años de trabajo era redactar textos, escribir textos. Era clave para darle valor. Es que la investigación y el contenido es lo que suma
a los objetos y es lo que le permite conectarse con otros objetos, conectarse con la audiencia, ser útiles para los investigadores. Entonces esto no existía, nada de esto. Quizás lo vemos hoy como, pues es una página con una imagen y un texto, sí, pero era un proyecto a gran escala de poder atender muchas piezas, poder generar investigación. Entonces creo que fue parte esencial del montaje de la colección. Esta parte, que es lo que les decía, y esto, que es como lo que iba a terminar, que es lo grueso de este proyecto, realmente, de la colección del MAC, del IAC o del MAC, no sé cómo se puede entender de las dos maneras, y era toda la investigación documental de la historia del museo y de la historia de la colección puesta al servicio también de la gente. Teníamos unos archivos con prensa, con algunos documentos y demás, pero esto no estaba sistematizado, no estaba catalogado, no teníamos nada, no había nada escrito sobre esas historias que contaba esta prensa. Entonces logramos hacer unas catalogaciones, escanear y tener un material muy valioso. Y bueno, está acá para acceso y este proyecto digital para mí es como uno de los principales aportes que creo que he podido gestionar para poner en valor una colección, más allá de los montajes físicos y de las exposiciones, que la verdad he hecho muchas y he trabajado mucho y ahora en el Banco de la República sigo haciéndolo y estamos proyectando un proyecto de remontaje de la colección y estamos viendo con Ivonne y Víctor a ver cómo hacemos para que Manizales tenga más obras de la colección del banco. O sea, yo trabajo en eso, como en exposiciones de colección, pero este componente digital fue como darle otra mirada y otro sentido a la comprensión de eso. Quería abrirles porque una de las grandes sorpresas fue que en 1956 el IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, había hecho una exposición de arte amazónico, un tema que ahora está de moda y que todos los museos del mundo quieren hacer exposiciones de arte amazónico y bueno, eso me parece fantástico, muy bien, pero era como algo que ya hace 60 años ya estaba como en una agenda de interés y de reflexión. En Perú, en Colombia no. Colombia tuvo mucho retraso como en la aceptación de que eso sí es arte, de que eso que hacen allá sí es arte. Ha habido como mucho retraso, pero me pareció fantástico encontrar entre la documentación histórica este tipo de experiencias y vean que pues uno aumenta y se ve perfecto el texto, se ve bien el recurso, está bien citado. Entonces pues me parece que como archivo es magnífico. Esto es digamos el proyecto de la colección MAC-Lima. Luego de esto pues nos dedicamos esencialmente a las temporales y esto es, creo, no sé si tengas pero alguna pregunta o alguna línea que quisieras que aborde y puedo resolver preguntas tanto de esto como de otros posibles proyectos y también Banco de la República, lo que quieran también conocer al respecto, lo puedo responder. Gracias. Y nos gustaría iniciar preguntándote que sabemos que las colecciones son en gran parte patrimonio cultural vital de la humanidad y que históricamente estas han sido acogidas en ciertos espacios como lo son las salas expositivas de los museos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podríamos incentivar el diálogo hacia las colecciones al interior y más allá de los museos, incluso para las personas que no frecuentan estos espacios? Y la pregunta es, sí, es que hay muchas consideraciones y principalmente pues como los objetos y el valor del objeto y la complejidad del objeto y hay como los objetos necesitan cuidarse, protegerse y sacarlos del espacio del museo suele ser riesgoso. Suele ser, estoy siendo súper conservador en esta respuesta,
estoy siendo así como muy conservador en el sentido de conservador, de conservación y de conservador, no un conservador. Pero sí, hay un aspecto de la conservación del objeto que dificulta esa salida, y siempre queremos darle esa salida, porque tenemos esa expectativa de lo que tú acabas de mencionar, cómo hacemos para llegar a, y para ampliar públicos. Claro que sí, esa siempre ha sido una pregunta y siempre va a ser una pregunta de los museos. Hay recursos que a través de los facsimilares, a través de módulos, a través de... ahora he visto unos proyectos muy bonitos con unos carros que van a colegios, con unos dispositivos gráficos en general. Sirven mucho como material didáctico y como recurso pedagógico, pero la experiencia del objeto artístico desde un punto de vista conservador es maravilloso en el espacio museal. El espacio museal tiene unas condiciones socialmente atribuidas que lo hacen ser una especie de templo. No es malo eso. Lo que pasa es que es chévere que sea un templo en donde todo el mundo entra y donde uno puede hablar y donde uno puede debatir y donde todos son bienvenidos, sí, como que sea un templo, pero hay una configuración de lo especial del espacio y de lo único del espacio museal, que es donde queremos que la gente se conecte y que la gente llegue. Entonces, por mucho que queramos salir del museo, también queremos que el museo sea un espacio atractivo. Entonces toca trabajarlo como complementariamente, ¿sí? Como salir del museo, pero en función de que la gente vaya al museo. No es fácil porque ya de por sí me pasó en Lima. Quise hacer un proyecto en un centro comercial y me dieron un espacio para un centro comercial y fantástico el centro comercial, mucha gente, y no conectó, no replicó en el museo, no tuvo el efecto. Entonces el reto terminó siendo enfocarme en la programación y en los recursos del espacio para ser atractivo, para jalar y traer, por mucho que yo hubiese querido sacar cosas. Entonces, no sé responder, es que sí queremos que sea así, sí queremos que esté afuera, pero es que queremos que el espacio museo también sea el espacio diferencial de nuestra sociedad, ¿sí? Como si uno quiere reflexión, vaya al museo, si uno quiere conversar con alguien, vaya al museo, si uno quiere sorprenderse con algo, vaya al museo, si uno quiere dejar de scrollear estos aparatos, pues ir al museo. Es que es un espacio diferencial, es un espacio muy importante que necesitamos, es que la gente vuelva a él. Nos parece pues muy valiosa esa reflexión, más de decir, no sé cómo responderte esta pregunta, y también evidenciar qué procesos se han llevado a descentralizar esta imagen del museo. Por ejemplo, acá en Manizales está Museo de tu Barrio, hace poco se hizo un encuentro en Villahermosa, y muchas gracias por la pregunta. Vale. Bueno, pues aprovechando que nos encontramos en el Banco de la República y que pues también lo mencionó ahorita en la ponencia, quisimos también recordar la exposición inaugural de esta sede, de la cual fue curador, decir el lugar, Testimonios del Paisaje Colombiano, cuya curaduría pues estuvo orientada en el recorrido de 400 años en la noción de paisaje en el arte colombiano, teniendo en cuenta que dicha curaduría tuvo presente el territorio en el que se realizó. Nos preguntamos cuáles son los retos que se asumen al ser curador de una colección de un museo extranjero, de otro territorio. Respondí al principio, era como el reto es llegar y construir
y construir la historia del lugar y el contexto y como sumarle fichas para comprender de la mejor manera el contexto. Y cuando me refiero a contexto son muchos niveles, es entender la institución, cómo está configurada, cuál es su equipo, cuál es su historia, cuáles son sus públicos. Siempre voy a hablar de públicos, en todo lo que yo mencione tiene que estar los públicos entrecruzados. ¿Cuáles son los públicos? Luego entender qué colección, qué objetos, qué lo conforman, lograr cómo conocer la historia de esos objetos pero eso es un proceso largo. Naturalmente para mí en Colombia era más fácil cualquier proyecto porque estaba familiarizado con los artistas. Cuando hicimos Decir el Lugar, conocí artistas de acá de Manizales gracias a unas piezas que usamos de la colección del Museo de Arte de Caldas, que yo no conocía y las conocí gracias a eso, pero digamos fue una sorpresa encontrar ese recurso y sumarlo a la narrativa, pero eso necesita observación, reconocimiento, investigación. Y luego en Perú, sí es verdad, en Perú fue muy difícil la llegada, la aterrizada, como hacer todo este reconocimiento de tantos niveles, pero pues creo que después de un tiempo ya uno logra armar algo. Es común, en Colombia por ejemplo tenemos el Museo de Arte Moderno de Medellín, tuvo un curador guatemalteco, el Museo de Arte Moderno de Bogotá tiene un curador italiano, ahora nosotros tenemos una curadora colombiana pero que trabajó en México muchos años. Entonces creo que pasa que un curador tenga que llegar a unos contextos nuevos y adaptarse y conocer y configurar y aprender un montón, y hay que conocer mucha gente y ir a los talleres de los artistas y demás, pero a la vez también es positivo porque luego esa presencia del extranjero luego logra hacer conexiones muy interesantes, hacer diálogos, entender lo local con relación a otros problemas locales de otros contextos. Entonces creo que es un aporte. Vale, muchas gracias. Es importante como tener consideraciones a versatilidad en el quehacer. Y pues finalmente quisiéramos invitarlos a socializar algunas de las respuestas que dieron a las preguntas y preguntar también a los invitados qué coleccionan y qué historias cuentan sus colecciones. Si alguno quisiera compartir lo que puso en las postales. Pasaremos el micrófono a quien quiera participar. Bueno, un poquito de contexto para Nicolás, que bajó del avión. Ellos son estudiantes del semillero de la Universidad de Caldas y son como la parte del equipo cómplice de este ejercicio. Sacamos unas postales con unas piezas de una exposición que se está realizando en este momento en la Pinacoteca, que es justamente un diálogo que se propusieron principalmente la profesora Alejandra Paola Murcia y Andrea Ospina, y yo me apoyo un poco en torno a la colección que hay en la Pinacoteca, y los chicos decidieron hacer piezas reinterpretándolas. Son 5 piezas de la colección y son 5 reinterpretaciones. Eso es un poco como el contexto, la razón por la que te invitamos también a este espacio. Quisiera como antes acá detrás de la postal hay una preguntita, que es ¿qué historia cuentan tus colecciones? Pensamos que era como un ejercicio de mediación para las personas que asistieron. No sé si alguien se atrevió como a contestarla para compartir esa respuesta. Pero antes, pues, de que mientras toman valor, queríamos también abrir el micrófono por si hay personas que tengan preguntas para conversar con Nicolás. Igual tengo que Hola, buenas tardes, Nicolás. Mi nombre es Alejandro y pues la pregunta que tenía era respecto a qué pensás vos con la dinámica pues que optan algunos museos por vender obras para
poder salir como de la quiebra y todo eso, que hace poquito estuve leyendo como que pasaban esas cosas, entonces... El Banco de la República me limita y no puedo responder esa pregunta. Bueno, y la otra... Porque ya sé por dónde, pues ya sé hacia dónde va y no puedo responder. Bueno, y la otra pregunta que tengo es como, ¿por qué decidiste jugar dentro del circuito artístico como en una postura como un poco muy silenciosa? Porque lo que vos decías, como que ya mucho trabajo, hacer las conexiones para ganar el dinero, la gente pues como que para mantener el museo, todo lo que se ve detrás, pero al final como que el que se lleva la fama o todo el reconocimiento es del artista que estás poniendo. Entonces sí, como ¿por qué decidiste irte por ese camino? Uy, me encanta esa pregunta. Difícil. Es de diván de psicólogo y toda esa pregunta. Porque creo en la creación. Y si puedo hacer algo para que los artistas se muestren, expongan, se conecten, se expresen, pues hago lo que puedo. Sí, porque además creo en la creación como gesto político, como lo más trascendente que puede tener el ser humano, como lo más genuino del ser humano, como lo más humano del humano. Creo en eso. Entonces, si puedo hacer algo, así sea firmar contratos, que es lo que me toca hacer todo el día, o no sé, lo hago, y lo hago con mucho amor. Y trato yo también de tener mis espacios de creación. También me dedico en mis ratos libres a hacer lo que pueda, también creando algo. Pero es eso, entonces me aguantaré lo que tenga que aguantarme para poder hacerlo, porque es lo que creo realmente, es una cuestión de fe, verdaderamente. Bueno, yo estaba pensando en algo que es, hace algunos días hablaba con Laura sobre las colecciones de los museos, muchas se conforman sin planeación, quizás desde lo que me llega, voy acumulando, meto en la bodega y yo pienso que eso sugiere muchas problemáticas. Y estaba pensando cómo desde los proyectos curatoriales se configuran, digámoslo, esas relaciones colección-contexto o colección-público. ¿Cierto? Teniendo en cuenta que hay muchos museos que se desarrollan de esa manera, digámoslo como lo que llegue, y uno encuentra con muchas exposiciones que quizás están manejadas en contexto, y lo más difícil, que los públicos no generan como apropiación con esos contenidos. De pronto no sé la experiencia de Lima y pues un poco del banco, ¿cómo se configura eso? Sí, y la colección del banco comenzó así, sus primeros 30 años, lo que llegara, por bonito, por caro, porque el gerente de turno le parecía. Esos tiempos ya pasaron, pero sí ocurre, o sea, sí quiero, empecé por ahí porque sí quiero como aceptarlo. También es el caso del Banco de la República, como también es el caso, puede ser de la colección del Museo de Arte de Caldas, justamente creo que también un poco lo que llegó. Lo del DIAC que les conté también era un poco eso, lo que llegaba, lo que hacían unas exposiciones del amigo, y el amigo entonces dejaba una obra, entonces lo que llegó, y se configuró así por muchos años. Y el reto curatorial es justamente responder esta pregunta acá. ¿Qué historia cuentan tus colecciones? Entonces, si no sabemos la historia, pues inventarnos una historia y que sea una historia atractiva, divertida,
que conecte, y eso es lo que la curaduría aborda, esa historia que se puede o evidenciar de una manera lógica o crear también, porque la curaduría como un ejercicio también creativo. Con el tiempo, para el caso del Banco de la República, y por fortuna, con el tiempo se estructuró un modelo de comité, y luego más recientemente, en los últimos 15 años, ya un modelo museológico con unas áreas profesionales enfocadas en diferentes funciones dentro del sistema museal, entre ellas, lógicamente, un área transversal clave que es área curatorial. Esa área curatorial investiga todo ese legado de antes, pero también investiga lo que es potencial de vincularse y ya empieza a construir colección mucho más coherente. Y yo creo que una de las mayores logros del banco, por lo menos de nuestra área, Unidad de Artes, en los últimos años ha sido, creo que uno de los mayores logros como equipo, como construir ya unas narrativas mucho más claras, unos preceptos mucho más enfocados para saber qué necesita colección, qué vacíos hay que llenar, hacia dónde debe desarrollarse, y ya eso está ya toda esa reflexión hace parte del día a día de las conversaciones de equipo. Entonces quiero como rescatar eso, porque el banco ya lo solucionó en ese sentido. Pero muchas colecciones siguen así como muy en el aire y muy aleatorias, pero creo que la concreción la genera la curaduría. La concreción de una posible historia, así sea absurda, pero una posible historia la genera la curaduría. Que era el ejercicio que hicimos, justamente lo que yo les hablé hoy era justamente eso que pasó. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia a este ciclo de conferencias del arte contemporáneo y que se llenen de recuerdo con las postales. Muchas gracias. Gracias.